El título para este mensaje de hoy es Cuando el amor restaura después del fracaso. Continuamos con la serie de amor sufrido. El amor es sufrido, ¿o no? Lo dice la misma palabra, el amor es sufrido. Y hoy continuaremos y nos enfocaremos en la restauración de Pedro. Pero antes de comenzar me gustaría orar, pedirle al Señor que nos guíe. Querido Padre, gracias te doy por esta gran oportunidad que me das de poder expresar tu palabra. Yo, Señor, una simple oveja tuya, Señor, hablándole a tus ovejas. Qué gran responsabilidad, Señor. Ayúdame, Padre, y quiero que guíes mis palabras, que seas tú hablando a tu pueblo por medio de este siervo, Señor. Gracias porque tú eres real. Gracias porque tú nos escuchas. Tú nos ves. Tú sabes la condición de nuestro corazón. Tú sabes las dolencias que hemos pasado, hemos vivido, hemos experimentado en nuestras vidas, Señor. Y gracias porque tú eres un Dios restaurador. Señor, muchos de nosotros necesitamos ser restaurados. Por favor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y ayúdanos a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Me gustaría que se pusieran de pie para la lectura de la palabra y hoy estaré leyendo como introducción en el libro de Juan, capítulo 21, estaré usando la Nueva Traducción Viviente, que es la misma palabra de Dios, pero es un lenguaje más sencillo. Dice así en Juan 21, del 15 al 17. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo: entonces alimenta mis ovejas. Pueden sentarse. En una ocasión escuché a una pareja platicando, pero era una conversación muy intensa. Y no había gritos, pero sí se podía sentir el dolor que la esposa joven estaba experimentando. Y ella dijo algo que se quedó grabado en mi corazón. Y ella le dijo: mataste nuestro matrimonio. Así le dijo ella: mataste nuestro matrimonio. Fue lo único que yo escuché. Y claro, no me iba yo ahí de metiche a preguntar: oh, ¿qué pasó? No. Pero estuve orando por esa pareja. ¿Se alcanzan ustedes a imaginar cómo se sentía ella? ¿Qué clase de dolor estaría experimentando ella en ese momento? Y la verdad es que cuando uno es rechazado por alguien, causa un gran dolor en nuestro corazón. O cuando uno es engañado por alguien, especialmente por un ser o un amigo cercano. Esos son los que más duelen. Bueno, Jesús experimentó esto, la negación, pero no la experimentó una vez, 3 veces. ¿Y por quién? Por uno de sus discípulos cercanos, Pedro. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este día, en esta mañana. ¿Cómo crees tú
que se sintió Jesús cuando fue negado en público? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te falla a ti? ¿O cómo te sientes tú cuando tú le fallas a alguien? Cuando tú eres ese Pedro. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando le fallamos al Señor? Y si somos honestos, todos de alguna u otra forma le hemos fallado al Señor. Yo le he fallado al Señor. En varias ocasiones le he dicho: Señor, me comprometo a leer la Biblia en un año. ¿Alguien ha hecho esa promesa? No voy a preguntar cuántos fallaron, no. Pero yo sí puedo decir que yo he fallado. No le cumplí al Señor. Lo decepcioné. Entonces, hoy vamos a ver cómo lidiar con esos Pedros que todos hemos experimentado de alguna forma, o hemos sido Pedro para con otra persona. Y esta es una de las grandes conversaciones de sanación en las Escrituras, el capítulo 21 de Juan, especialmente esa porción que les leí. Quiero que recuerden algo: la gracia perdona, sana y redefine el propósito del fracaso. La gracia perdona, sana y redefine el propósito del fracaso. Aprenderemos a responder como lo hizo Jesús, no a responder en la carne. Entonces, básicamente les voy a dar el bosquejo de lo que voy a estar predicando para que ustedes sepan para dónde voy, y aquellos que les gusta tomar nota, pues aprovechen, tomen nota. A mí me gusta tomar nota porque eso me ayuda a mantenerme despierto. Y también porque mi memoria es extremadamente buena para olvidar las cosas. Entonces, por eso me gusta tomar nota. Pero hoy veremos dos eventos en la vida de Pedro: su llamado a ser discípulo de Jesús y su negación a Jesús. Esto nos va a ayudar a entender la restauración por la cual Pedro pasó, que viene a ser el segundo punto. Estaremos viendo la restauración. Jesús preparó el escenario detalladamente. Y también Jesús dirigió la conversación con 3 pasos de restauración, que es confesar su fracaso, hacer un duelo por su fracaso y dejar su fracaso. Y finalmente veremos cómo Jesús concluye la conversación con el reto de sígueme. Y esa invitación solamente se le puede hacer a una persona cuando ya está restaurada. Y es hermoso. Entonces, vamos al comienzo de la relación de Pedro con Jesús. Todo comenzó en el mar de Galilea, donde Jesús lo llamó por primera vez para convertirse en pescador de hombres y para convertirse en uno de sus discípulos. Y a medida que escuchemos esta historia, la voy a leer en Lucas. Quiero que ustedes se suban al bote con Pedro, con los discípulos que estaban allí, y sean parte de la historia. En Lucas capítulo 5, comenzando en el versículo 4 hasta el 11, versículo 4b, la segunda parte del versículo 4, dice así: ahora ve a las aguas más profundas, el Señor le dijo a Pedro, ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Versículo 7. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Recuerden, habían pescado nada toda la noche. Y el Señor les dijo, tiren las redes, y las redes se llenaron. Cuando Pedro vio esto, dice en el versículo 8, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor,
aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Versículo 9, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. 10. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescaréis hombres, pescaréis personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Dejaron todo y siguieron a Jesús. Entonces quiero que ustedes presten mucha atención a esa escena, una gran pesca, un milagro en el mar de Galilea. Porque ahorita vamos a ver lo que pasó 3 años después en el mismo mar de Galilea. Al final del ministerio de Jesús, Jesús invitó a sus discípulos para tener un tiempo íntimo con ellos, que le llamamos la última cena, y para anunciarle de la negación de Pedro. Y entonces estaba Pedro, que se le conoce y según lo que dice la palabra de Dios, que era una persona que era muy rápido para responder, era muy impulsivo y se jactaba de muchas cosas. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 33, dice: Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. O sea, Pedro estaba diciendo: no, yo no te voy a negar. En Marcos capítulo 14, versículo 27, dice: Jesús les dijo a los discípulos: todos ustedes me abandonarán. Pedro le dijo: aunque todos te abandonaren, yo jamás lo haré. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Con todas estas declaraciones impulsivas de Pedro, en realidad lo que Pedro estaba diciendo, que él lo amaba más a Jesús que los otros discípulos. Eso es lo que implica todos esos actos de que yo no te abandonaré, yo estaré contigo, te prometo que te cumpliré. Entonces tengamos esto en mente porque también lo vamos a ver más adelante. Fue en el momento de todas esas jactancias, esa misma noche de la última cena, en Juan capítulo 13, versículo 37, dice: estoy dispuesto a morir por ti. Y el versículo 38 dice: ¿morir por mí? Le contestó Jesús: Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. En otras palabras, lo calló. Lo dejó sin palabras, porque era Jesús diciéndole. Y esa misma noche en que Jesús fue arrestado, los discípulos huyeron. Pedro siguió a Juan a la casa del sumo sacerdote, donde Jesús estaba siendo juzgado. Fue allí donde se cumplieron las palabras de Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 56 al 62, dice así: una criada lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Primera vez. Después de un rato alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, yo no lo soy. Segunda vez. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Tercera vez. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó.
y todos nosotros estamos muy familiarizados con esa historia. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Y más adelantito dice que de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Esas palabras: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Pedro cargaba con ese peso de haberlo echado todo a perder, bajo la presión de posiblemente lo iban a matar a él también. Entonces Pedro tomó el camino fácil. Fue una negación desafiante y una negación evidente. Después de esa tercera negación de Pedro, leemos en Lucas capítulo 22, versículo 61, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. ¿Qué le comunicaría esa mirada a Pedro? Cristo Jesús solamente lo miró y no se dijo ni una sola palabra. Pedro, aquel parlanchín que hablaba mucho y muy impulsivo, permaneció extrañamente en silencio desde la muerte de Jesús hasta el encuentro en Galilea. Y quizás durante ese tiempo, Pedro, ¿qué ideas no se le vendrían por la mente? ¿Por qué lo negué? ¿Por qué dije insistentemente, ni lo conozco? Quizás se sintió condenado, avergonzado, humillado por haber negado a Cristo Jesús. Hasta quizás tendría ganas de morirse. ¿Acaso pensaba que su pecado era demasiado grande para ser perdonado? La palabra no nos dice que Pedro expresó nada, pero esa mirada le comunicó muchísimas cosas a Pedro. Lo bonito de la historia es que ahí no termina, la historia continúa. Antes de morir, el Señor les había indicado a los discípulos que fueran a Galilea, donde Él se encontraría con ellos. Por su amor, Jesús buscó a Pedro para restaurarlo. Y el propósito de Jesús siempre es la restauración. Me gustaría que repitan eso conmigo. Al conteo de 3. 1, 2, 3. El propósito... Un momentito. ¿Sí desayunaron? Vamos a repetirlo como si estuviéramos despiertos. El propósito de Jesús siempre es la restauración. Y ese es el tema que estamos viendo en esta mañana. El propósito de Jesús siempre es la restauración. Y la restauración es algo muy delicado. La restauración es delicado y hay que ver muchos aspectos en la restauración para que sea una restauración sana. La forma como se hace una restauración, por ejemplo, oye, perdóname, sí, ya te perdono. Eso no es restaurar a nadie. Eso empeora las cosas. Hasta las palabras que se dicen en una restauración son muy importantes, porque esas palabras son las que van a crear un impacto en la persona. El lugar de la restauración, en este caso, fue elegido personalmente por Jesús. Ahora veremos cómo Jesús preparó el escenario detalladamente para la restauración. Eso lo vemos en ese capítulo 21. Esos primeros 14 versículos, lo que están diciendo, se los voy a resumir por cuestión del tiempo. Fue muy normal para Pedro irse a pescar. Esto ya después de que Cristo ya había muerto, había sido sepultado y resucitó. Fueron varias semanas después. Pedro decidió irse a pescar. Vio su barca, vio su amado mar de Galilea y probablemente necesitaban comida. Simón Pedro decidió ir a pescar, dice el 21:2. Y los otros 6 discípulos dijeron, bueno, vámonos con Pedro a pescar.
Jesús estaba preparando el escenario para que Pedro recordara el momento de su llamado inicial. ¿Recuerdan cuando Dios lo llamó? Aquella gran pesca milagrosa en el lago, en el mar de Galilea. Y esto forma parte del plan providencial del Señor, preparando el camino para la restauración. Y en Lucas capítulo 5, el llamado original de Pedro ocurrió acerca de ese mismo lugar hacía 3 años antes. Su restauración ocurrió en el mismo mar de Galilea 3 años después de que Jesús lo llamó a ser pescador de hombres y a ser sus discípulos. Entonces Jesús fue quien inició la conversación, preparándoles, preguntándoles si habían pescado algo. ¿Pescaron algo? Versículo 5. Y Jesús sabía que no habían pescado. No. Les indicó que echaran la red por el lado derecho de la barca y que así pescarían algo. ¿Recuerdan ustedes en la primera pesca? Tiren la red y pescarán algo. Y ahora se repitió la historia. Tiren la red por el lado derecho y muchos peces, dice en el versículo 6. Entonces Jesús estaba preparando todo el escenario para poder restaurar a Pedro y traerle esas memorias del pasado. Recordando la asombrosa pesca milagrosa de hacía 3 años atrás, Juan, el discípulo que Jesús amaba, reconoció que aquel desconocido allá en la playa era el Señor. Juan fue el primero que lo reconoció. Cuando Juan le dijo a Pedro que era el Señor, inmediatamente saltó al agua y nadó hasta la orilla para encontrarse personalmente con Jesús delante de la barca. ¿Recuerdan, Pedro? Pero me llama la atención que saltó, corrió a abrazar, a hablar con Jesús. Cuando aún, entonces pasó algo antes para poder Pedro ir a abrazar a alguien. Si tú estás disgustado con alguien, no saltas y lo abrazas así. ¿Verdad que no? En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 34, dice que Jesús se le apareció a Pedro. Tuvo un encuentro íntimo con Jesús y es muy probable que en ese momento, la escritura no lo dice, pero es muy probable que en ese momento Jesús perdonó a Pedro. Y por eso cuando se enteró que era Pedro el que estaba en la playa, saltó de la barca y fue a abrazar a Jesús. Jesús les había preparado un desayuno. ¿Recuerdan? Jesús estaba en la playa, ya estaba la hoguera, la leña y allí pescado, bueno, no a la plancha, pero un pescado a la hoguera, vamos a decirle. Mientras se calentaba junto a las brasas, tengan también eso en mente, seguramente esto recordó a Pedro cuando se calentaba junto a la fogata. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban acusando a Jesús allá en la casa del sumo sacerdote? Las brasas para calentarse. Pedro quizás salió del mar de Galilea con frío porque se había tirado al agua, había nadado y quería también estar allí. El Señor preparó todo ese escenario para la restauración. Pedro no lo sabía, claro, pero el Señor utilizó la gran pesca. ¿Y recuerdan ustedes cómo quedó Pedro en la primera pesca? Quedó impactado. Señor, aléjate, yo soy un pecador, tú eres santo. La fogata también le trajo memorias a la conciencia de Pedro. Y cuando nosotros, igualmente, si nosotros tratamos de facilitar algunas cosas para una reconciliación y si preparamos el entorno de una manera propicia para que la otra persona abra su corazón, así se puede comenzar una restauración positiva. Podemos aprender ese gran ejemplo. Entonces, el punto número 2, que Jesús dirigió la conversación de la restauración. Y esto quiero que lo veamos. Esta es palabra de Dios, pero le voy a mostrar un pequeño videoclip que dura 1 minuto y 35 segundos. ¿Listos? Adelante. Simón, hijo de Juan.
¿Tú me amas más que estos? Sí, Señor. Sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿en verdad me quieres? Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez si lo quería. Pedro contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Acabando de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, Gracias. Entonces, dado que Pedro negó al Señor 3 veces, Jesús le hizo 3 preguntas personales que requerían una respuesta. Y luego le dio una triple comisión que lo restauró al ministerio. Entonces, al hacer coincidir, entre comillas, las 3 negaciones de Pedro con 3 afirmaciones de su amor por Jesús, Jesús transforma a Pedro, alejándolo de la culpa del pasado y guiándolo hacia el propósito futuro. Porque Jesús no había terminado con Pedro. Entonces vino la restauración. Y si ustedes recuerdan, nuestro pastor Chuy nos predicó acerca de pasos para la restauración. 3 pasos. Confiesa tu fracaso, haz un duelo por tu fracaso, deja tu fracaso. Y eso lo vemos en este pasaje. Me llamó mucho la atención eso. Pero prestemos atención también cómo fue que lo hizo Jesús, cómo fue que lo confrontó. No lo criticó a Pedro, ni lo acusó, ni lo regañó. No lo condenó, ni lo menospreció. No lo humilló. No se dio por vencido con Pedro por haberlo negado. No. En otras palabras, Jesús no atacó a Pedro, atacó el problema. Y eso es parte de hacer una bonita reconciliación. Atacar el problema y no a la persona. Y hay muchas personas que atacan a la persona y no atacan el problema, y por eso nunca tienen una reconciliación sana. Entonces, la gracia perdona, y ya lo vimos, sana y redefine el propósito del fracaso. Y es por la gracia de Dios que Pedro pudo continuar, y es por la gracia de Dios que nosotros estamos aquí hoy. ¿Amén? O más o menos amén. Amén. Ok, amén. Entonces, cuando Jesús hizo estas preguntas, se dirigió a Pedro como Simón. Eso es otro detalle interesante. No le dijo Pedro. Pedro significa Petra, piedra. Le llamó Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan. Al utilizar ese nombre de antes, Simón, fue una forma delicada de despojar a Pedro de su autosuficiencia y recordarle que su posición no se basaba en su propia fuerza, sino en la gracia del Salvador. ¡Wow! ¡Qué precioso eso! Lo voy a volver a leer porque eso está bien interesante. Cuando Jesús hizo estas preguntas, se dirigió a Pedro como Simón. Utilizar el nombre de Simón fue una forma delicada del Señor de despojar a Pedro de su autosuficiencia y recordarle que su posición no se basaba en su propia fuerza, sino en la gracia del Salvador. Qué hermoso eso. Y cuando le preguntó las 3 veces,
que si lo amaba, lo amó, él dice, ¿me amas más que estos? Luego volvió a preguntarle, ¿me amas? En esas dos primeras ocasiones Jesús utilizó una palabra en el lenguaje original que se llama ágape. Y ágape es el amor de Dios, el amor divino, el amor incondicional. Y en la última ocasión, cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Jesús utilizó la palabra fileo, que fue la misma palabra que Pedro utilizó en cada caso, fileo, que es el amor fraternal, el amor entre amigos. Pero no vamos a debatir entre el ágape que el fileo. No, aquí lo importante es que Jesús quería era su corazón de Pedro. Esa es la clave. Además, la palabra ágape y fileo se utiliza intercambiadamente en el Evangelio de Juan. Se utilizan ambas palabras. Entonces notemos que Jesús no le dijo, Pedro, ¿te arrepientes? No. Ni tampoco le dijo, ¿prometes no volver a hacerlo? Tampoco le dijo eso. Más que todo esto, lo que Jesús quería era el corazón de Pedro, porque si Jesús tenía el corazón de Pedro, ya las otras cosas iban a cambiar en automático. Y así es como el Señor obra. Muchas veces hacemos promesas, no las cumplimos. O creemos que con cumplir las promesas ya nos salvamos. Y eso se llama obras. Y no es por obras. Me amas, cuando dijo, me amas más que estos, se estaba refiriendo a los discípulos. No se estaba refiriendo, me amas más que la pesca o que tu bote o que tus instrumentos de pesca. No. Jesús puso a prueba el amor de Pedro en presencia de los demás discípulos porque ellos también estaban involucrados. Pedro se había jactado de que se mantendría fiel incluso si los demás no lo hicieran. Pedro respondió 3 veces, pero al final, imagínense ustedes cómo te sentirías tú si eres casado y tu esposa te pregunta 3 veces, ¿me amas? Y si a mí me pregunta la segunda vez, le digo, ¿qué te pasa? ¿Desconfías? Pero esa tercera vez fue cuando le llegó a Pedro. Entonces Pedro ya pasó a ser una persona más humilde. Señor, tú lo sabes todo. No, yo te voy a defender, yo voy a estar contigo. No, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Lo que realmente entristeció a Pedro fue esa tercera vez, porque esa tercera vez fue un gran recordatorio de su negación 3 veces cuando estaba allí cerca de la hoguera, cuando estaban juzgando a Jesús. Entonces, Pedro estaba haciendo duelo por su fracaso, que es el segundo paso de la restauración. Y también Pedro estaba confesando su fracaso, que es el primer paso de la restauración. Pedro reconoció el daño que le hizo. Y muy brevemente les quiero compartir una historia de un amigo. Él no era cristiano cuando estaba ya a punto de divorciarse. Su tío vino, le compartió el evangelio, él le entregó su vida a Cristo y quiso recuperar su matrimonio. Entonces, para el cumpleaños de su esposa, le llevó un pastel a la casa y ella se lo tiró en la cara. Lo corrió de la casa la esposa y él no podía entrar a la casa. Le marcaba, ella no contestaba. Un día, él se sentó, hizo una lista de todas las ofensas que había ofendido, todas las formas en que había ofendido a su esposa. Y fue donde ella y le dijo, perdóname, por esto, por esto, por esto. Y era una lista larga. Y si hay más cosas, dímelas, perdóname. Y eso le conmovió el corazón a su esposa. Y hoy en día están felizmente casados todavía. Obra de Dios. Cuando Pedro llegó a ese punto, el Señor lo transformó.
Y así es como obra el Señor. Jesús transforma el dolor y culpa de un fracaso en un propósito futuro. Por eso el Señor Jesús le dio esas 3 encomiendas: alimenta mis corderos, cuida mis ovejas, pastoréalas, alimenta mis ovejas. Y Jesús no le iba a confiar sus ovejas a cualquiera. Jesús le iba a confiar sus ovejas a alguien que lo amara a él. Y en realidad ese es un llamado pastoral. El pastor no se pone aquí ni lo ponen ustedes. El pastor recibe un llamado del Señor. Y es confirmado por la iglesia, sí. Pero me ha tocado ver tantos pastores que se autonombran y también autodestruyen congregaciones. Y es triste. Jesús hizo una triple afirmación pública a Pedro, reemplazando la triple negación con un triple desafío para que alimentase sus ovejas. Aquí entonces tenemos el tercer paso de la restauración: dejar atrás el pasado. Hay personas que se quedan atascadas en algún problema o en alguna mala experiencia. No salen de esa y por eso no avanzan. Pero volviendo al caso de Pedro, el liderazgo de un discípulo descarriado como Pedro difícilmente habría sido aceptado para los días venideros si Cristo no lo hubiera instalado. ¿Recuerdan ustedes la conversión de Pablo también? Un criminal, perseguidor de cristianos. ¿Quién lo instituyó? ¿Quién lo llamó? El Señor Jesús. Si lo hubieran puesto los hombres, ¿quién le va a creer? Inclusive al principio dudaban de Pablo en su ministerio. Pero bueno, esa es otra prédica para otro día. Con Jesús el fracaso no es el fin. Dice en el libro de 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanecerá fiel. Amén, ¿verdad? Jesús no le reprocharía este rechazo a Pedro. Pedro no tenía que dejar de seguir a Jesús a causa de la negación. En otras palabras, Pedro no se tenía que quedar atascado. Es que la regué. Bueno, así decimos en México, perdón. Es que metí la pata, como se dice en otros lugares. No, el Señor lo sacó de allí. Pedro se hubiera podido haber quedado atascado en el pobrecito yo. ¿Sabían ustedes que el pobrecito yo es pecado? Pobrecito yo es pecado, porque no quieres salir de donde Satanás te tiene atascado. Y el Señor sacó a Pedro de allí. Entonces Jesús concluye, finalmente el último punto, Jesús concluye la conversación sobre la restauración con sígueme. En Juan capítulo 21, que ya hemos leído parte, ahora del versículo 18 al 22. Jesús predijo la muerte de Pedro, que Pedro enfrentaría, a través de la cual Dios sería glorificado. Y aceptar esa comisión era costoso. Dice en el libro de Mateo, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y sígueme. En otras palabras, si tú quieres seguir a Cristo, no lo puedes seguir a tu manera. Ni yo puedo seguir a Cristo a mi manera. Si vamos a seguir a Cristo, lo vamos a hacer a su manera de Él, para agradarle a Él. Entonces, ahora ya que Pedro fue despojado de su orgullo, o mucha parte de él, de su impulsividad, que era muy impulsivo, pero todavía le faltaba, como igual a nosotros, estamos en proceso, todavía nos falta, pero ya había sido perdonado, ya estaba siendo restaurado. Y sin embargo, Pedro no dejó de ser Pedro. Y ese no era el propósito de Dios, de cambiar a Pedro, sino de que Cristo, Dios, fuera glorificado a través de la vida de Pedro. Entonces, en un momento que iban caminando Pedro y el Señor,
Voltea a Pedro y le dice, Señor, ¿y qué de este? Se estaba refiriendo a Juan. Y el Señor le dijo, eso a ti, eso no es tu problema. Déjame a mí, yo me encargo de él, yo me encargo de Juan. Y estaba yo pensando, nosotros, en nuestra iglesia aquí, quizá algunos de nosotros diremos, bueno, Señor, y el pastor Chuy, ¿qué va a pasar? ¿Saben qué nos diría el Señor? Tú no te preocupes por el pastor Chuy. Yo tengo un buen plan para él. Tú preocúpate. Amén, hermanos. Amén. Y el Señor lo va a continuar usando porque es un siervo fiel del Señor. Pero el Señor nos diría a nosotros, ustedes síganme. Yo me encargo del pastor Chuy. Eso es lo que el Señor nos diría a nosotros. Pero es interesante, la forma gramatical como está escrita esa palabra, sígueme, es continúa siguiéndome. Entonces el Señor nos está diciendo hoy, continúen siguiéndome. Hermano, hay mucha gente latina aquí que aún no conoce a Cristo. ¿Ustedes conocen a alguien que no conoce a Cristo? Hay mucha gente que aún no conoce a Cristo. Hay tarea por hacer. Entonces continuemos siguiéndole a Él para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Y mi esposa y yo hemos decidido que queremos que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. En conclusión, si Jesús nunca hubiera iniciado la restauración y Pedro no hubiese respondido, piensen en todas las cosas que nos habríamos perdido. Las contribuciones de Pedro fueron tremendas. Pedro fue uno de los pilares de la iglesia primitiva. No me refiero a la iglesia tradicional de la que muchos de nosotros venimos. No, él fue un hombre, una persona clave en el comienzo de las iglesias primitivas, las iglesias, verdaderas iglesias cristianas. Jesús y sus discípulos. Él escribió primera, segunda de Pedro. Y sí, fue impulsivo, tuvo sus fallas, pero el Señor aún así lo utilizó grandemente. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes que el Señor Jesús está aquí? 6. ¿Creen ustedes que el Señor Jesús está aquí? Y Él está. No lo vemos, pero Él está. Y si el Señor Jesús te preguntara, ¿me amas? ¿Qué le dirías tú? Bueno, Señor, yo te amo a mi manera. No. No es a tu manera. ¿Me amas? Si el Señor preguntase a cualquiera de nosotros, Carlos, o Chuy, Pastor Chuy, María, José, Flor, Armando, o Nelly, o Eduardo, no sé. No conozco todavía muchos aquí en nuestra iglesia, pero ¿qué le diríamos nosotros? Yo pienso que llegaríamos como Pedro y le diríamos, Señor, tú lo sabes todo. Y si tú lo amas, dice la Biblia, el que ama cumple mi palabra. El que ama me obedece. Entonces yo sé que algunos de nosotros traemos heridas en nuestro corazón. Yo traigo heridas en el corazón. Y el Señor nos invita a que vengamos a Él, a que elijamos un momento, un lugar apropiado. Si tú necesitas restaurarte con alguien, el Señor te invita. Tú dirás, sí, eso ya cicatrizó y eso ya lo puse en el olvido, pero si no lo has tratado, todavía está allí, quizás debajo de la cicatriz, o quizás no cicatrizó bien y aún está sangrando. El Señor te invita
para que tú vengas a Él, primeramente sane tu corazón, para que el Señor te pueda usar y tú seas instrumento para sanar a otras personas. Y aquí al frente tenemos varios consejeros que te pueden ayudar, pueden orar por ti. No son mejor que ti, que tú. No son mejor que yo no soy mejor que ustedes. Pero sí somos instrumentos del Señor. Recordemos entonces que el fracaso no tiene por qué ser definitivo. No te quedes atascado en tu fracaso. El Señor quiere restaurarte y darte una nueva identidad. Y por eso te invito. Cuando la iglesia de Dios se postra delante de Él, se humilla delante de Él, el Señor empieza a hacer cosas grandes y maravillosas que nosotros no nos podemos alcanzar a imaginar. Si tú sientes la necesidad de que alguien ore por ti, pasa al frente o quédate allí, después puedes hablar con alguno de los consejeros. Si tú has sido Pedro para otra persona, también es un buen momento para venir al Señor. Él te puede sanar. Recordemos que la gracia perdona, la gracia sana y redefine el propósito. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa restauración que le has dado a Pedro, Señor. Ese instrumento tuyo, Padre, cómo tú transformaste su vida, Señor. Cómo tú le diste ese deseo de continuar en el camino. Él reconoció. Tú le sanaste, Señor. Y tú lo usaste grandemente, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos invitas no a que huyamos de los Pedros, pero para que con amor podamos ayudarle a los Pedros y pueda haber una restauración, Señor. Dices en tu palabra, Señor, que si nos amamos los unos a los otros, si nos perdonamos los unos a los otros, y si estamos unidos, Señor, a ti, ellos se podrán dar cuenta, sabrán que somos tus verdaderos discípulos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.